El 2025 ha llegado con fuerza y ya tenemos aquí la nueva versión de Genshin Impact, la 5.3, y con ella la gran Citlali y la poderosísima Arconte Piro Mabuika. Así que el día de hoy vamos a empezar con un video donde les comentaré todas las novedades que nos podemos encontrar nada más empezar el juego. Así no te pierdes de absolutamente nada. Antes, recuerda dejar un me gusta al video, suscribirte y hacerte miembro del canal para más contenido de Genshin Impact. Y una vez dicho esto, comencemos con el video de hoy. No podía comenzar sin mencionar obviamente los grandiosos banners que tenemos ahora mismo. Mabuika y Citlali juntas con Bennett, Diona y Kachina. Los jugadores principiantes son quienes más aprovecharán estos banners al completo. Ya di mi opinión sobre esto en un video anterior donde hablaba sobre quién rentaba más, si Mabuika o Citlali. Pero fuera de por quién hayas tirado, espero que hayas ganado el 50-50. En mi caso, ahora mientras grabo esto, por fin tengo a Mabuika. Tenía el pity asegurado y cuando salieron los banners estaba en la tirada 15. Lamentablemente solo tenía ahorrado 50 deseos y bueno, no me salió Mabuika y quedé en pity 65. Pero terminé esperando a que reiniciara el Teatro Fantasía, que son 800 protogemas, y que también reiniciara la tienda de Paimon, donde conseguí 5 deseos, así que con toda la fe del mundo me salió Mabuika en la siguiente multi. Sin embargo, no estaría nada mal que ustedes me comentaran qué tal les fue en sus tiradas, los estaré leyendo. Recuerden también que pueden probar a los personajes y de paso ganarse unas protogemas extras. Debo decir que los personajes me parecen muy buenos, sin embargo las pruebas están hechas como para disfrutar cómo serán en la exploración, pero en combate no tanto. Con Mabuika no tengo ninguna queja la verdad, pero el equipo de Citlali y los enemigos que pusieron son lo peor para probarla. Entre que desaparecen, se mueven y aparecen muy alejados, la verdad es que se nota mucho que quieren que resalte Mabuika. Antes de continuar, recuerden que esto no tiene ningún orden en particular, simplemente fui anotando todas las cosas nuevas que iba viendo para mostrarlas y mencionarlas en este video. Así que continuemos con la skin de Hu Tao, una skin muy preciosa que ya dije muchas veces que solo por eso podría considerar tirar por Hu Tao en un futuro. Me gusta mucho, pero mucho. Y para los que vayan a conseguirla, apresúrense que si se les pasa la versión se irá el descuento y el precio aumentará. Si se preguntan por la skin de Xianling, tendremos que esperar hasta la segunda mitad de la versión con la llegada del rito de la linterna. Recuerden también ir directamente al correo del juego si es que aún no han entrado para reclamar las 600 protogemas como compensación por mantenimiento, que nunca vienen mal por si nos falta para completar alguna multi. De paso, en el correo se encontrarán con las alas exclusivas de Xbox, solamente disponibles durante esta versión, ya que una vez termine la versión no se podrán conseguir nunca más fuera de dicha plataforma. Las alas no vienen solas, ya que en el correo también recibiremos un dorso conmemorativo del TCG de Genshin en alusión a un torneo. La verdad, seré sincero, no estoy muy enterado de esto, pero si es gratis se agradece. Ya que estamos en una nueva versión, ya podemos craftear una nueva escarcha bendita, que puede servirnos para construir algún artefacto que nos falte, ya sea para Mabuika, Citlali o quien requiera de dicha ayuda. Y ya que hablamos de artefactos, ahora cuando examinas los artefactos de algún personaje nos resaltará las estadísticas recomendadas, lo cual es algo excelente para saber si el artefacto que tenemos le conviene o no. Además podemos ver cuántas veces subió una estadística, lo que me parece excelente. Como mencioné anteriormente, la tienda de Paimon ha reiniciado, así que podemos llegar a conseguir 5 deseos promocionales y 5 deseos del permanente. Lo que también ha reiniciado es el Teatro Fantasía, del cual ya tendrán un video, y si pasamos todo a máximo nivel podemos conseguir 800 protogemas que vienen muy bien justamente ahora. Y hablando del Teatro Fantasía, me complace informarles que tenemos estelas nuevas para Ganyu y Kazuha, dos personajes muy queridos por mí y creo que por mucha gente de la comunidad, así que estaré feliz de poder conseguir dichas estelas. También tenemos nueva misión de Arconte para culminar con la historia principal de Natlan. Obviamente yo no la he hecho aún ya que quiero ir con calma, pero no está de más recordar que al completarla conseguiremos 500 protogemas. Luego de completar la misión de Arconte, no viene nada mal completar la misión legendaria de Mabuika, que nos permitirá conocer mucho más a este personaje. La misión legendaria de Citlali también llega en esta versión, aunque para ello parece que debemos completar obligatoriamente la misión de Arconte, y con ello completaremos la misión tribal de los augures viento nocturnos. En el mapa de Natlan tenemos un nuevo punto de teletransporte que nos llevará hacia la Z espiritista, quien nos servirá para farmear los materiales
materiales que nos ayudará a ascender a Citlali. Además, ahora cada que derrotemos a un jefe, este reaparecerá de inmediato una vez recojamos las recompensas. Para mi sorpresa, tenemos una misión llamada Repertorio Melodioso. Al completarlo, nos dará un artilugio que nos permitirá tocar canciones del juego como también otras creadas por la comunidad. Al completar el tutorial podemos conseguir unas cuantas protogemas. Un nuevo jefe semanal también aparece en esta 5.3 y si te da pereza completar toda la misión de Arconte para enfrentarte a él y de paso seguir farmeando para Mabuika, recuerda que desde la guía de aventurero puedes luchar contra este jefe directamente. Aunque claro, puede que esto arruine tu experiencia e inmersión, así que mucho ojo. Quien llega también por fin es el viajero Piro. Para ello debemos completar la misión de Arconte y se supone que lo obtendremos C6. Sinceramente tengo muchas ganas de obtenerlo para realmente saber qué tan bueno o malo puede llegar a ser. Y por último, recuerda canjear el código Mabuika Wishes, un pequeño regalo de Mabuika supuestamente, aunque la verdad no esperes mucho de ello. Y bien, estas son todas las novedades que nos podemos encontrar nada más entrar al juego y probar la versión 5.3 de Genshin Impact. Me parece que esta es una versión increíble, aunque lo único que me falta es un mapa nuevo. Sin embargo, recordemos que esto no es todo, ya que falta la llegada de la segunda mitad, Lanyang y el rito de la linterna. Si este video les gusta mucho, puedo hacer uno parecido en la segunda mitad. Déjame en los comentarios qué te parece esta nueva versión y qué tal te ha ido en este nuevo inicio de año. Yo me despido hasta un próximo video. Adiós.